Bien, bienvenidos jóvenes, nuevamente con ustedes, semana 26, semana de reflexión, tercer año de secundaria, área de matemática. En esta semana vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes de la experiencia trabajada en la semana 24 y semana 25 sobre sistema de ecuaciones, pero dentro del contexto de la nutrición. Ten presente ese dato, por favor. Tu profesor ha trabajado un pequeño proyecto de experiencia de aprendizaje tomando en cuenta la alimentación saludable, requerimiento diario de nutrientes. Por eso las situaciones presentadas en la semana 24 o semana 25, tú te has dado cuenta que han hablado pues de si comes tantos panes, tantos azúcares y toda esa vitamina C también que es muy importante y el agua que es saludable. Todo ese contexto lo hemos trabajado con situaciones de sistema de ecuaciones, donde has empleado las cuatro fases del método de Polya para la resolución de problemas. Ahí también ten presente ese dato. Tu profesor te va a preguntar cómo has trabajado el sistema, el planteamiento de un problema utilizando las cuatro fases del método de Polya, que hoy día te vamos a hacer recordar para que tengas en cuenta ese dato muy importante. Así que presta mucha atención. Y lo más importante, ten a tu mano tu portafolio, en donde has guardado todas tus evidencias y trata de ser tú mismo. La reflexión es ser honesto. Si no aprendiste bien, responde con la honestidad que tu profesor te va a ayudar, porque todos aprendemos de nuestros errores. De eso se trata, de aprender. Acá nadie te va a sancionar, nadie te va a desaprobar. Lo importante es que si tú tienes dificultades, en esta semana tu profesor te va a apoyar. Donde tú tienes ese mínimo error que no has podido superar, el profesor tiene que ir de la mano contigo. Por eso, sé honesto con tu respuesta. En esta oportunidad, yo solamente te voy a ayudar a que tomes en cuenta lo que has aprendido en la semana 24 y 25, que quizás el profesor lo tome como referencia o quizás plantee un problema que ustedes han resuelto en clase. Pero lo más importante es que tú recuerdes las cuatro fases del método de Polya en el planteamiento de las situaciones de contexto aplicando los sistemas de ecuaciones. Has utilizado diversos métodos, recuérdalo, método de reducción, igualación, sustitución, el método gráfico y un modelo con tabla. Entonces, chicos, para empezar, te invito a que te suscribas a mi canal, dale un gran like y activa la campanita. Ahora sí, chicos, vamos a empezar. Semana de reflexión, método de Polya. El primer paso del método de Polya es comprender el problema. Hay que leer para entender, chicos, y comprender el problema. El segundo paso es elaborar un plan. ¿De qué forma damos solución a este problema? El tercer paso es aplicar el plan. Y el cuarto paso es revisar y comprobar nuestro resultado. Siempre es eso, hay que comprobar nuestros procedimientos que hemos realizado para llegar a ese resultado. Ten presente estas cuatro fases del método de Polya, un gran matemático, que te va a servir para cualquier situación problemática. Entonces, empezamos. Al momento de analizar los problemas, te vamos a sugerir, por ejemplo, ¿qué necesitas tú para comprender el problema? Escribimos los datos que nos presenta la situación, ¿lo haces o no lo haces? Pones sí o no. Determinamos la incógnita que representa lo que nos pide la situación, ¿lo haces siempre? ¿No lo haces? Debes hacerlo. Representamos el lenguaje común mediante incógnitas, gráficos o esquemas de barras o dibujos, los datos, ¿lo haces? ¿Lo desarrollas o tienes dificultades? Pones sí o no, sé honesto con tu respuesta. Relacionamos los datos mediante operaciones, sí o no. Segunda fase, diseñas un plan o una estrategia, describimos de forma resumida el procedimiento para la resolución del problema. Oh, analiza, ¿haces eso? ¿Sí o no? Sé honesto con tu respuesta. Ejecutas el plan o la estrategia. Relacionamos los datos mediante ecuaciones, dibujos, tablas gráficas. ¿Lo realizas? Desarrollamos la situación considerando el procedimiento descrito en diseñar un plan o su estrategia. Y la cuarta fase más importante, que es que vas a reflexionar sobre tu resultado, porque acá no es copiar por copiar. Ese numerito que has hallado tiene un porqué, tiene un sentido en la situación problemática. Por eso comprobamos el resultado obtenido. Utilizamos otra forma de resolver la situación. Claro, no te coquees conforme con esa estrategia. ¿Podrá resolverse de otra forma, de otra manera? Sí se puede.
En matemática tenemos varios caminos distintos para llegar a la respuesta. Ese es lo bonito de la matemática. Inténtalo de una, de otra y de otra manera, chico. Entonces continuamos. Estas son las 4 fases que vas a trabajar en la resolución de problemas. Día 3. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en matemática. Lo que hemos trabajado durante la semana 24 y 25, joven. Entonces, a partir de una situación desarrollada mediante las 4 fases de la resolución de problemas de Polya, nos plantearemos algunas preguntas de reflexión que nos permitirá mayor libertad en el uso de la representación, procesos y procedimientos en la resolución de problemas. Eso es lo que está buscando tu profesor, que tú apliques las 4 fases en la resolución de problemas. Situación retadora. Ojo, este problema es parecido a lo que hemos resuelto en la semana 24 y 25, que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con la alimentación saludable, joven. Entonces, ten presente ese dato. Tú estás trabajando una experiencia de aprendizaje con tu profesor cada 2 semanas. En esas 2 semanas ustedes están resolviendo un problema de contexto, dan solución al problema. En este caso, hablamos de la alimentación saludable, ¿correcto? Ustedes han hablado de los pan, del azúcar, de la vitamina C, que es muy importante. A ver, ¿qué nos dice? Al comer 2 huevos y una taza de almendra, obtengo 31,5 gramos de proteínas. Pero si como 2 huevos y 3 tazas de almendras, obtengo 67,5 gramos de proteínas. Necesito conocer cuántas proteínas me aporta una taza de almendra. Mira que la situación te habla de las proteínas que contiene, en este caso, 2 huevos y una taza de almendra, que es igual a 31,5 gramos, ¿correcto? Y luego te plantea lo otro, que también 2 huevos y 3 tazas de almendra contienen 67,5 gramos de proteína. ¿Y qué te está preguntando? ¿Cuántas proteínas me aporta una taza de almendra? También te pudo haber preguntado cuántas proteínas aporta un huevo. Entonces, chicos, para ello te vuelvo a recordar que lo más importante en las 4 fases de la resolución de problemas por el método de Polya es comprender el problema. Comprender el problema en esta fase, esto es para ti, tenlo presente. Comprender el problema, diseñar un plan, una estrategia, ejecutar el plan o la estrategia y reflexionar sobre los resultados. Acá no se trata que yo voy a resolver el problema y nada más vas a copiar. La cosa es que tú tienes que entender lo que estamos buscando, cuál es nuestro propósito en esta semana de reflexión. ¿Qué cosa es comprender el problema? En esta fase determinaremos cuáles son nuestros datos y qué nos pide el problema. En la número 2, en la segunda fase, diseña un plan o una estrategia. Describiremos los procedimientos a realizar para la resolución del problema, conectando los datos con las condiciones del problema. En la fase 3, ejecutar el plan o la estrategia, llevaremos a cabo lo ideado previamente. Y en la fase 4 vamos a reflexionar sobre los resultados. Miraremos atrás para comprobar el resultado y revisar el procedimiento utilizado. Tenemos que comprobar lo que hemos hallado. Esto te lo presente para la resolución de problema, método de Polya. A ver, entonces, ahora sí, vamos a la hora. Comprendemos el problema, primera fase. ¿Cuáles son los datos? 2 huevos y una taza de almendra. 3 tazas de almendra y 2 huevos. Cantidad de proteínas en una taza de almendra y 2 huevos, ¿de cuánto era? De 31,5 gramos. Cantidad de proteínas de 2 huevos y 3 tazas de almendra era de 67,5 gramos. Esos son los datos que hemos recogido de la situación retadora. ¿Qué nos pide el problema? ¿Te acuerdas qué nos pide el problema? Ahí está. La cantidad de proteínas en una taza de almendra. O también te pudo haber preguntado la cantidad de proteínas en un huevo. ¿Ah? Pero acá nos pide la cantidad de proteínas en una taza de almendra. Estamos comprendiendo el problema. Eso es lo que tú tendrías que haber hecho durante la semana 24 y semana 25. ¿De qué otra forma representarían los datos? A ver, ¿de qué otra forma puedo representar yo esos datos? Ojo, representaremos el lenguaje común mediante símbolos o gráficos.
Claro, ustedes esos datos los pueden traducir en un lenguaje algebraico o usando quizás unos gráficos para entenderlo mejor. Vamos a ver. En esta imagen tenemos la expresión algebraica que normalmente usamos en las ecuaciones, las variables x y y, o también podemos usar un esquema o un dibujito. Por ejemplo acá, las proteínas en cada huevo en forma algebraica sería x. Pero en forma simbólica, en un dibujito, para mí representa este pequeño cuadradito color naranjita o amarillito. Las proteínas en cada taza de almendra para mí sería la variable y en la expresión algebraica, en un lenguaje algebraico. Pero en una forma simbólica representaría este rectangulito color celestito, ¿correcto? Entonces, de dos formas lo puedes representar. ¿Ves? Se puede usar las variables o puedes hacerlo de una representación gráfica o simbólica. Relacionamos los datos. En función a lo que hemos leído, la cantidad de proteínas en una taza de almendra y 2 huevos es de 31,5. Recuerda que la cantidad de proteínas para mí es X y la cantidad de proteínas en la taza de almendra es Y. Recuerda eso, ¿ya? En forma algebraica. Entonces acá lo que hemos conseguido es lo siguiente, que la cantidad de proteínas en una taza de almendra y 2 huevos lo estamos representando como 2x más y igual a 31,5. ¿Quién es x? La cantidad de proteínas que hay en un huevo. ¿Y quién es y? La cantidad de proteínas que hay en una taza de almendra. Recuerda, por favor, acá está, acá está. Es en forma algebraica. Y en forma simbólica, tú recuerdas que estos cuadraditos color naranjita representa a la cantidad de proteína de los huevos. Y el color celestito representa la cantidad de proteína de las almendras. Ahí está en forma simbólica, ¿no? Con dibujito. La otra frase que encontramos en el problema fue, cantidad de proteínas en 2 huevos y 3 tazas de almendras es de 67,5. Igualito. 2 tazas de huevo, ¿cuántos? 2 huevitos sería 2x. Y 3 tazas de almendra, 3y. ¿Cuánto me da todo eso? 67,5. ¿Y cómo sería en forma simbólica? Ahí están los 2 huevitos y ahí están las 3 tazas de almendra. Mira, lo estamos trabajando en forma simultánea, estos dos modos de representar nuestra situación problemática. A ver, segunda fase del método de Polya, diseñar un plan o una estrategia. Expresamos la proteína aportada por almendras y huevos. El aporte en proteínas de cada huevo lo representamos con un cuadradito color amarillito, ¿no? Para cada taza de almendra presentamos su aporte en proteínas con este gráfico de un rectángulo celestito. ¿Por qué crees que elegimos la barrita más grande para representar las proteínas de la taza de almendra? ¿No? Para en función a diferenciarlo, ¿no? No podemos hacerlo del mismo tamaño, pues ya no tendría un sentido. Tenemos que diferenciarlo. Expresamos la situación que está en un lenguaje común mediante estas barritas. Es un modelo de barras, en otras palabras. Observamos que los datos se relacionan mediante incógnitas y adiciones. Esto nos hace recordar cómo resolver ecuaciones lineales. Para encontrar los valores de la incógnita podemos utilizar diferentes métodos ya conocidos. ¿Qué has aprendido? A ver, dime por favor, método gráfico, método de reducción, método de igualación, sustitución y el modelo de barras. Podemos utilizar diferentes métodos y usados en situaciones anteriores, la semana 24, semana 25, ¿recuerda? Como el ensayo-error, que también lo aplicamos, ¿recuerdas? Organizar los valores asignados en tablas, métodos algebraicos o el modelo de barras. Todo eso tú has aprendido en la semana 24 y 25. Reflexiona, ¿lo has aprendido? Sé honesto, ¿sí o no? Hay dificultades, entonces hay que mejorar esas dificultades. Para eso nosotros en esta semana de reflexión, en el día 4, vamos a hacer nuestros compromisos, chicos, para mejorar nuestros aprendizajes. A ver, establecemos una relación de equivalencia entre los gráficos y valores de las incógnitas. Hay que buscar esa equivalencia. Finalmente, encontraremos el conjunto solución para el sistema de ecuaciones lineales. Bien, hemos detallado en forma práctica lo que vamos a usar en nuestra estrategia y hemos hablado de un sistema de ecuaciones lineales, claro, con 2 incógnitas. Tercera fase del método de Polya. Ejecutar el plan o la estrategia. Vamos a utilizar el esquema de barra para solucionar la situación planteada. A ver, primer paso. Expresamos mediante barra la cantidad de proteínas de una taza de almendras y la cantidad de proteínas de un huevo. Estamos usando el modelo de barras.
A ver, cantidad de proteínas, hemos dicho, el cuadradito amarillito. Si tú quieres decir naranjita, dile naranjita, pero acá en mi pantalla se ve amarillito. A ver, cantidad de proteínas en una taza de almendra. Ahí está el rectangulito color celeste. Ahí está, chicos. Muy bien. Estamos representando en forma simbólica, usando el modelo de barras. A ver, ve, expresamos la situación que está en el lenguaje en común mediante barras. ¿Qué decía? La cantidad de proteínas en una taza de almendra y 2 huevos es de 31,5 gramos. Ahí está. 2 huevitos más una media taza de almendra nos da 31,5. Ahí debe ser gramos, ¿no? A ver, acá. La cantidad de proteína de 2 huevos y 3 tazas de almendra es de 67,5 gramos. Acá, disculpen, ya acá debe ser gramos, G nada más. Ahí parece kilogramo. Debe ser la G nada más. Ese mi secretario se la ha pasado. A ver, seguimos. C. Relacionamos las barras. Observamos en el primer gráfico que para llegar a 67,5 gramos a 31,5 gramos le falta 36 gramos. Entonces agregamos ese valor y realizamos la comparación entre las barras. En su primer caso había 31,5 gramos. En el segundo caso, el planteamiento del problema, había 67,5 gramos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Resta, pues 67,5 menos 31,5, la diferencia es de 36 gramos. Mira, gráficamente lo estamos resolviendo. Seguimos. Del gráfico nos damos cuenta que las dos barritas que representan la cantidad de proteína de 2 tazas de almendra equivale a 36 gramos. Fíjate, esas dos barritas. ¿Recuerdas? Acá tú las has restado, ahí están las dos barritas. A partir de ello determinamos que cada taza de almendra contiene, divide 36 entre 2, 18 gramos de proteína. Y ya encontraste cantidad de proteína, tiene una taza de almendra, mira, simbólicamente, simbólicamente. Por lo tanto, una taza de almendra nos aporta 18 gramos de proteína. Lo hemos encontrado, chicos. Ahora seguimos. Si deseamos saber cuántas proteínas nos aporta un huevo, sabemos que los cuadraditos representan la proteína aportada por los huevos, de color amarillito, amarillito patito. Y la barra más larga, la proteína aportada por la taza de almendra. Ahí está, mira, si él representa 18, que ya lo hemos hallado, entonces esos dos cuadraditos color amarillito patito es la diferencia entre ellos. ¿Cuánto resta esos dos, por favor? 31 menos 18, 13,5, pero entre los dos huevitos. Y ahora decimos, de acuerdo con el esquema, dos cuadraditos color amarillo patito representan las proteínas de 2 huevos, que nos aportan 13,5 gramos de proteína. Por lo tanto, un huevo nos aporta 13,5 gramos entre 2. ¿Cuánto es? 6,75 gramos de proteína. Gráficamente lo hemos determinado. Un huevo nos aporta 6,75 gramos de proteína. Y una taza de almendra nos aporta 18 gramos de proteínas. 4. Reflexionar sobre los resultados. Puedes verificar el resultado. Para verificar si el resultado es válido, podemos reemplazar en cada una de las condiciones dadas o en una de las ecuaciones con valores la cantidad de proteínas al consumir una taza de almendra y 2 huevos, es decir, 31,5 gramos. Una taza de almendra aporta 18 gramos de proteína, 2 huevos aporta 13,5 gramos de proteína. Entonces un huevo aporta, cuando dijimos, 6,75 gramos. Por lo tanto está comprobado, está muy bien lo que hemos hecho. Hemos usado el modelo de barras, chicos. A ver, reemplazamos todos los valores en la segunda condición, que es 2 huevos y 3 tazas de almendra de 67,5 gramos, la segunda expresión. Sumamos los valores, 2 por 6,75 y 3 tazas de leche, 3 por 18, lo sumamos y sí se obtiene 67,5 gramos. Observamos en la igualdad que los valores de ambos miembros son iguales, es decir, 67,5 gramos, por lo tanto los valores encontrados son válidos. Estamos haciendo la comprobación, estamos en la cuarta fase del método de Polya, que es la reflexión sobre los resultados. Bien, chicos, ahora sí, puedes obtener el resultado de forma distinta. A ver, ahí me hemos pasado que algo. Ahí está. ¿Puedes obtener el resultado de forma distinta? Claro que sí, tú puedes utilizar varios métodos, chicos. Tú puedes utilizar, pues, el método de reducción, el método de sustitución, de igualación, y también puedes usar el método gráfico, o también el ensayo-error, para encontrar la misma respuesta. Eso es lo lindo de la matemática. Puedes usar diversos procedimientos, métodos, para encontrar y llegar a la respuesta correcta. A ver, vamos a intentarlo. Si podemos
obtener los resultados de forma distinta, podemos utilizar métodos algebraicos. Ya mencioné. Ahí tenemos las dos ecuaciones, sistema de ecuaciones. Mira, estás observando, están dos huevitos y una taza de almendra, 31,5. Dos huevitos más tres tazas de almendra, 67,5. Vamos a hacerlo por el método algebraico. Despejamos la primera acción para hacer el método de sustitución, ¿ya? 2x más y igual a 31,5. Despejamos y, tú ya sabes cuánto es. Y es igual a 31,5 menos 2x. Este despeje del valor de y lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Acá está la segunda ecuación. 2x más 3y igual 67,5. Pero ojo, ¿cuánto vale y? Y vale 31,5 menos 2x. Acá lo vamos a reemplazar. Entonces sería 12x más 3 paréntesis, 31,5 menos 2x cierras paréntesis, igual 67,5. Ahí está. Ahora vamos a operar. 12x más 3 por 3,5, ¿cuánto es? 94,5, 3 por 2x y x, más por menos, menos, igual, ¿cuánto? 67,5. Ahora, ¿qué debes hacer? Reducimos términos semejantes. Tienes 2x y tienes menos 6x, se va a restar. ¿Cuánto te va a dar? Menos 4x. Ahí está, bajó igualito. Ahora, ¿qué debemos hacer, chicos? Utilizamos la propiedad del opuesto aditivo en ambos miembros de la ecuación. Profesor, eso yo nunca he hecho. Yo he hecho así. Este 94,5 pasa restando al segundo miembro. Esa es una forma directa. Sí, yo también lo hago así. Pero acá vamos a respetar algunos procedimientos, ¿no? Algunas propiedades. Entonces, vamos a aplicar la propiedad del opuesto aditivo. Entonces, yo quiero lo siguiente. En cada expresión vamos a, en este caso, sumar 4x, 4x. En cada expresión vas a restar menos 67,5 y menos 67,5. Mira, acá se va a cancelar, se va a cancelar. Estos dos se van a cancelar. Luego acá 4x y 4x de signos diferentes también se va a cancelar. Te va a quedar 94,5 menos 67,5 igual a ¿cuánto? 4x. ¿Y cuánto resta 94,5 menos 67,5? Queda 27. Ahora, despeja X, no. Vamos a usar la propiedad. Vamos a, en ambos miembros, vamos a hacer lo siguiente. Utilizando la propiedad del inverso multiplicativo, acá su inverso entre 4, acá ambos miembros, te vas a tener que el 4 se va a simplificar y que X es igual a 6,75. Profesor, más mareado. Claro, no te das problema. Lo importante acá es que estamos aplicando propiedades. Tú lo haces en forma directa, yo también lo hago en forma directa, sino que en matemática hay propiedades que a veces ni lo tomamos en cuenta. A ver, te explico nuevamente. Hasta acá me entendiste, ¿sí o no? Yo sé que hasta acá me entendiste. Tú ibas a hacer lo siguiente, este 4x pasa al segundo miembro positivo y este 67,5 pasa restando al 94,5, ¿correcto? Eso tú has hecho. Lo has restado y después el 4 pasó dividiendo y hazte la respuesta que son 6,75. Muy bien. Pero acá lo que yo estoy justificando es lo siguiente. En toda esta expresión voy a utilizar la propiedad del opuesto aditivo. Es el mismo número con el signo cambiado. Por ejemplo, acá está 4x negativo, ¿sí o no? Entonces lo estoy aumentando más 4x más 4 en ambos miembros para que no varíe la igualdad, se mantenga la misma igualdad. Igual, ese 67,5 le he restado para que se cancele en el segundo miembro, pero acá también el primer miembro tiene que estar restando. Entonces se restan en términos semejantes. Restamos términos semejantes en esta parte. Tú ya sabes que 4x negativo y 4x se va a cancelar, ¿correcto? Y 94,5 menos 67,5 sale 27. Ahora sí ya me entendiste. Acá también se cancela, chau, chau, y te queda 4x. Correcto. Tú querías ahí, el 4 pasa dividiendo, pero no, vamos a justificar por qué pasa dividiendo. Vamos a aplicar la propiedad del inverso multiplicativo. A ambos miembros lo dividimos entre 4. Ahora sí, el 4 se simplifica, te queda x y 27 entre 4, 6,75. Muy bien. Es decir, que un huevo nos aporta 6,75. ¿Ya lo sabías? Sí, ya lo sabías. Estamos aplicando otro método de solución. Y dos huevos nos aporta 13,5. Correcto. Reemplazamos el valor de x en la primera ecuación que despejamos. Obtenemos que el valor de y, que representa la cantidad de tazas de almendra, es 2x es igual a 3,5. Es la cantidad de huevos, pero en las almendras, ¿cómo sería? Y es igual a 31,5 menos 2x. ¿Eso de dónde salió? ¿Recuerdas? Eso salió al despejar la primera ecuación. Ahí está. Muy bien, entonces seguimos. Nos quedamos acá. Despejamos y, ahí está. ¿Cuánto vale 2x? 13,5. Lo reemplazamos. ¿Cuánto vale y? 18. Entonces, una taza de almendra
nos aporta 18 gramos de proteína. Lo hemos conseguido el mismo resultado por diferentes métodos. El método algebraico y el otro fue el modelo de barra, usando símbolos correctos gráficos. Bien, chicos, ahora vamos a analizar, a reflexionar nuestros procesos. Acá tú tienes que ser honesto. Yo te doy ejemplos de las respuestas que yo voy a opinar, pero tú puedes poner tus propias respuestas. Es decir, tú tienes que aplicar acá tu honestidad. Tu honestidad al responder las preguntas. Si has logrado aprender o no, o necesitas ayuda. Tu profesor te tiene que apoyar, tiene que acompañar en el proceso, ¿ya? Sé honesto. Número 1. ¿Por qué es importante primero determinar los datos y las incógnitas en la situación? Acá nos hablamos del método de Polya. ¿Por qué es importante? Para comprender mejor el problema y saber qué estamos buscando. ¿Qué cosas estamos buscando? Ah, qué cantidad de proteínas tenían las almendras. ¿Lo hemos conseguido, sí o no? Y de Yapita hemos averiguado qué cantidad de proteína tienen los huevos. Ah, muy bien. Hay que comprender. De ahí partimos. Si no comprendemos lo que estamos leyendo, estamos en nada. Entonces, hay que comprender el problema. Número 2. ¿Por qué es importante realizar representaciones simbólicas o gráficas para resolver las situaciones planteadas? Claro, va a haber situaciones de contexto que va a ser muy complejas. Entonces, no va a ser tan fácil plantear en forma directa una ecuación. Entonces, nos ayuda la forma simbólica usando gráficos para poder entender mejor en forma simbólica y poderlo resolver mejor, digamos así, ¿no? Nos ayudan los gráficos. Los gráficos nos van a ayudar para entender mejor el problema. Cuando tenemos cierta dificultad y está muy complejo, no sé cómo hacerlo, entonces la forma gráfica me va a ayudar. No sé si recuerdan que en la semana 25, en el problema del agua, en donde tenías que vaciar en diferentes botellitas la cantidad de agua de un bidón, por ejemplo, estaba complejo. Entonces, yo tuve que usar en mi canal la forma gráfica, o sea, botellitas en forma simbólica. Acá también tú podrías usar, ¿no? Un dibujito de un huevito y una taza de almendra. Pero acá vamos a usar las barritas. La cosa es para entenderlo mejor. Entonces, porque nos permite entender mejor el problema y nos permite plantear mejor el problema. Eso nos va a hacer. Número 3. ¿El modelo de barra usado nos permite comprender mejor el desarrollo de la situación? Sí, nos permite comprender mejor la situación problemática. Más didáctico, ¿correcto? Sí, porque nos permite visualizar gráficamente y comparar las cantidades en forma concreta. Pasamos a la situación 4. ¿Se puede haber representado de otra manera las condiciones de la situación? Nos habla de las condiciones de la situación al inicio del problema, ¿no? Sí, podemos hacerlo así, por ejemplo. Al comer un huevo y una taza de almendras se obtiene 24,75 gramos de proteínas. Pero si como un huevo y dos tazas de almendra, obtendría 42,75 gramos de almendra. Eso lo estoy planteando porque yo ya sé que un huevito equivale a 6,75 y que una taza de almendra equivale a 18 gramos de proteína. Entonces lo puedo plantear de otra manera la situación problemática. Sí se puede. ¿Por qué es importante conocer diversas formas o procedimientos para la resolución del problema? Claro que es muy importante conocer pues diversos métodos de solución para no nada más encuadrarnos en una sola forma, chicos. Si el profesor te explicó de una manera y quizás tú, así como lo explicó, no lo entendiste, entonces busca o pregunta al profesor de qué otra forma puedo resolver la misma situación. Claro que hay más formas de resolverlo. Eso es lo lindo de la matemática. Tenemos diversos procedimientos, métodos para resolver un mismo problema de diferentes maneras. Y ahí está, pues, el trabajo. Es muy importante conocer diversas formas y procedimientos porque nos permite tener diversas opciones al momento de resolver un problema y comprobar nuestros resultados. Ustedes, por ejemplo, han usado el método de barra, pero quizás han quedado inconformes. Pues le hemos comprobado usando el método de sustitución. ¿Tú qué puedes usar? El método de igualación. ¿Qué más puedes usar? El método de reducción. ¿Pero qué más puedes usar? El método gráfico, ensayo-error. Y lo puedes lograr. Entonces el profesor dice, tengo esta situación problemática y quiero que me resuelves con el método que tú más conozcas, por ejemplo. Entonces tú lo resuelves con el que has aprendido. De que va a haber diferentes procedimientos, diferentes amiguitos, sí, lo va a haber. Entonces seguimos. Situación 6. Comprueba el resultado del desarrollo de la situación, explica cómo lo haces. A ver, como tú ya has encontrado los valores de X y Y, siempre al momento de comprobar, vas a comprobar cada valor en la primera ecuación o en la segunda ecuación para saber si lo has logrado perfectamente. Eso es lo bueno que siempre tienes que comprobar, reemplazando los valores que has hallado, porque no te quedes ahí. Tienes que reemplazar esos valores en la primera y segunda ecuación
para comprobar tus resultados. Revisa tus procedimientos en el desarrollo de la situación. Ya, acá tú tienes que ser consciente. Cuando tú resuelves tu problema, ¿lo entregas nada más o antes de entregar revisas todo tu procedimiento y compruebas tu resultado? Si lo haces, escribe lo que haces. Quizás yo tenga una respuesta diferente a la tuya, pero tú escribes, sé honesto. Desde el inicio esta semana de reflexión tienes que practicar tu honestidad. Si has aprendido o no has aprendido. El profesor no te va a molestar. El profesor va a recoger tu información y si observa que necesitas mucha ayuda, él tiene que retroalimentarte, hijo. Por eso, sé honesto. No te copies de tu amigo. Lo que yo acá estoy haciendo es una orientación para quizás hacerte recordar lo que han trabajado en la semana 24 y 25, que es el método de Polya en la resolución de problemas. Por eso. Entonces, yo podría opinar, ¿no? Sí, lo reviso mediante la observación y la comprobación de mis resultados. Eso es lo que hago yo. No sé qué haces tú. Yo siempre para presentar un problema, reviso mis procedimientos y compruebo y recién lo presento. Entonces, de esa manera también debes trabajar. Y te hago obviamente recordar las 4 fases del método de solución de un problema por Polya. Recuérdalo, por favor. Comprender el problema. Diseñar un plan o una estrategia. Ejecutar el plan o la estrategia. Y reflexionar sobre los resultados, chicos. Bien, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal y que le compartas con tus amigos. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por tu atención. Y ojo, luego de esto tú tienes que hacer tu compromiso, porque el profesor te va a enviar una ficha de reflexión de cómo has aprendido durante estas 2 semanas, la semana 24 y semana 25. Bien chicos, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo video. Un fuerte abrazo, gracias por tu atención. Muchas gracias.